Buenas noches, bienvenidos a este primer en vivo de abajo para arriba. Vamos a esperar que se conecten algunos para que comencemos entonces esta transmisión. Ya comenzaron a conectarse, gracias por conectarse a este en vivo de abajo para arriba. El primer en vivo que vamos a realizar será un formato nuevo que utilizaremos en nuestro programa para tratar temas de especial interés y lo usaremos como una nueva forma de transmisión. Estamos conectados también en la fanpage de abajo para arriba y colgaremos el programa en nuestro canal de YouTube de abajo para arriba TV. Bienvenidos quienes se han conectado. Esperemos unos segundos a que se conecten otras personas y comenzamos con el programa. Un saludo a quienes ya se han conectado: Edimar, Iraíz, Erickson. Gracias por conectarse. Continuamos entonces unos segundos esperando. Bien, comencemos entonces con esta nueva modalidad de formato en vivo de abajo para arriba con Giancarlos Torres, donde hemos querido emplear este espacio para tratar temas particulares, temas de especial importancia, temas polémicos, temas donde vamos a poner la atención en el quehacer nacional e internacional. Transmitiremos en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be. Colgaremos entonces este programa entre el día de hoy y el día de mañana en nuestro canal de YouTube, de Abajo para Arriba TV. Y también transmitiremos por la fanpage de Abajo para Arriba. Entonces, el tema que nos trae hoy a esta cita es particularmente el tema del aborto. El tema del aborto es un tema muy polémico, un tema además muy polisémico, porque giran en torno a la realidad del aborto muchos asuntos, muchas preguntas, muchos problemas, y realmente tenemos que enfrentarlo con una seriedad y con un enfoque sobre todo de prestar atención a lo que está sucediendo con el aborto. La actitud que tenemos que tener de frente a este tema, sin duda que es una actitud
de búsqueda, es una actitud de pregunta, es una actitud donde tenemos que tener como punto focal aprender acerca de lo que está ocurriendo con el aborto. Como tantos temas, el tema del aborto es una realidad muy compleja. Giran en torno a este asunto temas de tipo político, asuntos filosóficos, temas médicos, bioéticos, filosóficos, teológicos, jurídicos. Es un tema, es un megatema. Es un asunto donde convergen las diferentes disciplinas de las ciencias humanas y sociales, y además disciplinas científicas, como las que giran en torno a la medicina, incluso la neurología y la obstetricia, la pediatría, giran en torno a este tema múltiples disciplinas científicas, filosóficas y de las ciencias humanas y sociales. Por lo tanto, es un enfoque verdaderamente particular tratar este tema. Por lo tanto, en mi caso, quiero hacer un esbozo, y mi intención con este programa es precisamente mostrar la complejidad del tema, mostrar las diferentes preguntas, los diferentes problemas que giran en torno al aborto, porque en realidad es un tema de múltiples facetas. En este sentido, quiero primero que todo enfocarme y dejar claro que quiero tratar el asunto poniéndome al lado de todas las mujeres que de una u otra forma han tenido quizás la difícil situación de tener que escoger entre hacer un aborto o no hacerlo. Quiero ponerme del lado de todas las mujeres que seguramente han enfrentado el tema, o al menos han tenido la ocasión de participar existencialmente y estar al lado de otras mujeres que han estado en esta situación, porque hay que colocarse y hay que escoger estar, en este caso, del lado de la mujer, porque sobre la mujer recae la gran responsabilidad fundamental de decidir en últimas instancias si practicarse un aborto o no. En la mujer recae, en fin de cuentas, la última decisión. Ciertamente, el tema gira en torno a las decisiones conjuntamente con la pareja, conjuntamente con la familia, y tiene unas significaciones además desde el punto de vista social, jurídico, religioso, moral, que involucra, por supuesto, todas esas realidades. Pero sin embargo, sí quiero tener siempre presente a la figura de la mujer en cada cosa que diga y en cada cosa que podamos nosotros reflexionar. El tema no puede tocarse bajo ningún aspecto de fundamentalismo religioso, ni tampoco de un fundamentalismo político. No sirve de nada tocar el tema con una mirada fundamentalista, que lo que hace es daño a la reflexión, y más bien tenemos que tener una actitud de apertura, una actitud de búsqueda de respuestas, porque giran en torno, sobre todo, preguntas. Y en este sentido quiero tocar algunos temas. Voy a hacer un esbozo general de cómo ha sido el aborto a lo largo de la historia, pero con unos puntos muy específicos. Voy también a resaltar los países donde es legal e ilegal el tema del aborto, sobre todo en América Latina. Voy a tocar rápidamente el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y el caso en Venezuela, y por supuesto los debates principales que giran en torno al aborto. Entonces, quiero comenzar inmediatamente recomendando este libro, Ética
de la vida, un libro del teólogo Schopenhauer, alemán, que realmente ofrece un panorama de los principales asuntos de la bioética actual. De hecho, se llama Ética de la Vida. Recoge un libro de casi 700 páginas, una publicación relativamente novedosa y nueva del año 2012 en español, y que recoge verdaderamente de una manera sistemática y fácil de abordar los diferentes asuntos y los principales asuntos de los temas de bioética. Entonces, quiero primero que todo dejar claro que el tema del aborto resulta desde la antigüedad griega. Es un tema del que se tiene bastantes noticias desde la antigüedad griega e incluso antes, en la literatura judía. Se puede decir incluso de casi 2000 años antes de Cristo. Y a lo largo de toda la historia, el tema del aborto ha sido un tema condenado. La historia de la humanidad ha siempre castigado el tema del aborto, lo ha penalizado, y se puede establecer como una regla general que el tema del aborto ha sido un tema en el que la humanidad siempre lo ha penalizado desde que se considera el feto con vida. Pero también es un tema en el que siempre han habido excepciones. Y creo que este puede ser un punto de partida o incluso una verdad común. El aborto siempre ha existido en la historia de la humanidad. Es un problema al que siempre se ha enfrentado la humanidad. Siempre se ha enfrentado como un castigo, se ha condenado, en el que han habido diferentes penas, ha girado en torno a la historia, pero también han habido siempre excepciones. Entonces, en ese sentido, es importante decir que ya en la época de la antigüedad griega existían tres líneas representadas por Platón, representada por los estoicos y representada por Aristóteles. Estamos hablando de 5 y 4 siglos antes de Cristo. Platón consideraba que la vida existía y comenzaba con la propia concepción. Platón tenía en cuenta la preexistencia de las almas. Entonces, para él, desde el momento mismo de la concepción, había vida. Para los estoicos, en cambio, la vida comenzaba con el primer respiro al nacer el bebé. Mientras que para Aristóteles, la vida tenía una posición intermedia. Fue el primero que entonces enfrentó el asunto hablando de un feto inanimado, es decir, que no tenía alma, no tenía vida, y un feto animado, que tenía alma y que tenía vida. Él hace esta distinción ya dentro de los meses de embarazo de una mujer. Y para él, en cambio, la señal de que había vida era la percepción de vida e incluso el movimiento del feto dentro del embarazo. Entonces, Platón aceptaba el aborto por temas demográficos, por temas de control demográficos del Estado. Y en cambio, Aristóteles consideraba y aceptaba el aborto por temas de control familiar, pero por supuesto de los fetos inanimados, para que no se considerara un homicidio. Y mientras tanto, por supuesto, los estoicos también participaban de la concepción del control de la natalidad del Estado. El derecho romano, en cambio, consideraba en época posterior a la época griega, consideraba el aborto desde el punto de vista del pater familias, es decir,
el poder de decisión sobre el aborto radicaba en el hombre, porque era visto como la ocasión o no en la que la mujer privaba o no al marido y al hombre de un hijo. Entonces el derecho romano colocaba la decisión de si se abortaba o no en el padre del hijo, no en la mujer. Y por supuesto, afectaba a la mujer. Sin embargo, hay noticias ya previas incluso a esta antigüedad que las conseguimos en la literatura judía. Por ejemplo, en el texto de Éxodo del libro del Antiguo Testamento, Éxodo 21, 22, 25, que dice así: si en el curso de una riña alguien golpea a una mujer encinta, provocándole el aborto, pero sin causarle otros daños, el culpable deberá indemnizar con lo que le pida el marido de la mujer y determinen los jueces. Pero si se produjeran otros daños, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Es decir, este es un texto que recoge los principios de la ley del talión. Es un texto muy antiguo y centra la pena del aborto como una multa. Pero si se le hace daño a la mujer y muere la mujer, entonces tiene que morir la otra persona. Es decir, no tenía la importancia, no radicaba en el bebé que moría, sino en la mujer que moría. Y tenía simplemente una pena de multa. Sin embargo, con el cristianismo, en las primeras décadas del cristianismo, con el cristianismo primitivo, particularmente el cristianismo que mezclaba el judaísmo con el helenismo. Recuerden que el cristianismo tenía como dos grandes pulmones: el cristianismo naciente de los judíos, que eran netamente judíos y estaban esperando la venida del Mesías, y luego estaba el cristianismo de los judíos, pero que mezclado con los pueblos paganos, que no eran judíos. En ese cristianismo judío helenístico, donde el cristianismo se une en esos países y en esas naciones paganas, se produce el primer gran cambio y el primer gran avance real en el tema del aborto, porque el aborto no era ya considerado como un tema de control demográfico del Estado, ni de control demográfico en la familia, ni del interés del pater familia, sino por primera vez tiene en cuenta al niño, al bebé. Entonces, es gracias al cristianismo que el pensamiento sobre el aborto pone el hincapié en el interés del niño. Entonces se cambia de perspectiva, ¿no? Y podemos tener entonces, por ejemplo, casos como el de Tertuliano, que habla de la metáfora del fruto contenido en la semilla. Según esa metáfora, el embrión animado debe contemplarse como un ser humano plenamente formado, que solo está retenido en el taller de la naturaleza. Decía Tertuliano, se asemeja a una estatua ya terminada, que espera en el taller del artista a ser erigida en la plaza del mercado público. Es decir, si en el embarazo se había formado ya, según la proporción y la forma, la figura humana, se consideraba como un delito de homicidio penado con la muerte. Allí radica el gran cambio del tema del aborto. Y eso se va a recoger en toda la tradición del cristianismo antiguo. La Didaché, que es un documento del siglo II después de Cristo, ya enseñando los mandamientos, dice: no matarás al hijo en el seno de su madre, ni quitarás la vida al recién nacido. El tema del aborto se unía mucho con el infanticidio. Y ya este documento, muy seguramente del siglo II después de Cristo, manifestaba esta enseñanza sobre el quinto mandamiento de no matarás. Y así otros documentos importantes, ¿no?, que van configurando
la identidad del etos cristiano en relación con el tema del aborto. Tenemos, por ejemplo, en el siglo II también el filósofo Atenágoras, quien le escribía a Marco Aurelio en el marco de las luchas del cristianismo primitivo que libraba con las múltiples facetas del desprecio por la vida. Ya allí hay un testimonio donde Atenágoras le pide a Marco Aurelio que separen la crueldad en el uso de los niños, por ejemplo, en los espectáculos del circo, en las riñas de animales, en los espectáculos de los gladiadores. Y recordemos que era el mundo donde se usaban esos grandes espectáculos sociales propios de la cultura de la época. San Basilio, de la Iglesia Oriental, decía que no hay entre nosotros, para la Iglesia Oriental, una sutil distinción entre el feto formado y el feto no formado. Y San Agustín, no se atreve a hablar de homicidio antes de que el embrión disponga de sensaciones propias y haya desarrollado su figura formada. Para San Agustín, entonces, no es considerado homicidio el aborto que se realiza antes de que el embrión disponga de sensaciones propias y haya desarrollado su figura formada. Y además dice que la pregunta sobre el comienzo de la vida humana en el seno materno quedará siempre sin respuesta. Es la postura que asume San Agustín en el siglo IV después de Cristo. En el siglo VII, los diferentes concilios entonces comenzaron a enseñar la prohibición del aborto. El aborto se practicaba y la Iglesia entonces había adoptado la postura eclesial e institucional de enseñar la prohibición del aborto. Es entonces luego, en el Estado moderno, hacia el siglo XVI, cuando comienza el terror acerca del aborto. Carlos V, emperador de España, asumió la diferenciación canónica entre el feto inanimado y animado que recogía Aristóteles, de modo que la amenaza de pena de muerte quedó restringida al aborto del feto formado. Es decir, comienza a aplicarse el terror hacia todas las mujeres que practicaban el aborto, sobre todo en el feto formado. Es decir, vida por vida. Tú matas a un feto, te quitamos la vida. Pero aún más. Comienza la tortura. El tema del aborto lo asume el Estado como un tema de Estado. Entonces lo que podía suceder como el ocultamiento de un embarazo y el infanticidio tiene como pena la pena de muerte de la mujer. Ocultar un embarazo tenía como pena la pena de muerte de la mujer. Es la exageración, es el tema del aborto con fundamentalismo de Estado y religioso. Recae sobre la Iglesia, sobre la institución de la Iglesia, de las instituciones de la época, una gran pena y un gran peso histórico que lleva a cuestas por el daño y por supuesto la postura que asumió acerca del tema del aborto. Castigar el aborto con pena de muerte, apoyar el castigo del aborto con la pena de muerte, incluso el ocultamiento del embarazo de la mujer. Por supuesto, es cuando el tema adquiere unos niveles verdaderamente inaceptables desde el punto de vista del desarrollo del etos cultural acerca del tema. Y es más adelante cuando entonces se convierte en ese momento de oscuridad humana sobre el tema,
se convierte en un verdadero mecanismo de control del embarazo, del control incluso de la sexualidad de las personas, para mantener controladas las clases y sobre todo la sexualidad en los estratos más bajos de la sociedad. Pero es en la Ilustración, hacia el siglo XVIII y XIX, cuando se da de nuevo un gran cambio en el tema del aborto. Por primera vez, en 1749, el rey de Prusia, Federico el Grande, se plantea por primera vez en la historia despenalizar el tema del aborto. El aborto había sido siempre considerado la violación de un principio y siempre había sido castigado, a veces con multas, a veces con cárcel, pero a veces incluso con la pena de muerte de la persona, de la mujer que practicaba el aborto. En cambio, en la Ilustración, por primera vez la humanidad se pone la pregunta: ¿y si se despenaliza el aborto? ¿Y si sacamos el tema del derecho penal y lo posicionamos y lo colocamos en el área social, en el área política, en el área de la educación? Y es entonces cuando se da otro gran paso en el desarrollo de la temática del aborto. Y es que comienza a plantearse a la humanidad la posibilidad de despenalizarlo y de practicar políticas sociales de prevención de aborto, de lucha contra la pobreza y de educación sexual. De allá venimos. Desde entonces, desde la Ilustración, que es un movimiento cultural de mediados del siglo XVIII y que llega al siglo XIX, es decir, desde 1750 hacia 1850 más o menos, en ese periodo se ponen las preguntas que tienen origen en la sociedad actual nuestra del siglo XXI. De allí venimos, de esas preguntas y de esa inquietud. Por supuesto, con todo el bagaje y el recorrido y la experiencia humana sobre el tema. Y es entonces cuando aquella sensibilidad de ayudar en vez de castigar nace. Es una sensibilidad que hoy recogen algunos grupos defensores del aborto o defensores de las excepciones en el aborto. Ayudar a las mujeres, ayudar a las personas que están en medio de esta dificultad en vez de castigar. Esa sensibilidad viene de allí. Es entonces cuando comienzan también a defender la enseñanza de los métodos anticonceptivos para evitar los abortos. Todo esto tenía una gran esperanza y era que se disminuyeran la cantidad de abortos, incluso hasta que desapareciera y que quedara en un mínimo aceptable, ¿no? Todos estos ensayos, todas estas formas, por supuesto, apuntaron hacia la disminución de la pobreza, hacia la enseñanza de la educación sexual, hacia la enseñanza de los métodos anticonceptivos, políticas de Estado. Todo eso tenía como intención no castigar, sino prevenir el aborto. Prevenirlo antes, y si las mujeres decidían tener al bebé, aceptarlos en orfanatos, en lugares especiales para los niños expósitos, es decir, los que no tenían padres, y todo eso para paliar la pobreza posterior y para que una mujer decidiera no abortar porque tenía la garantía de que el Estado, de que las instituciones sociales iban a recibir al niño. Todos esos planes fueron ideados para combatir el aborto. Entonces, de allá venimos, y hoy la sensibilidad del siglo XXI más bien está apuntando hacia aceptar el aborto como una forma de paliar los fallos de la regulación de la concepción. Es decir, fallaron los mecanismos anticonceptivos, entonces que se permita el aborto. Y por supuesto, también gira en torno a la sensibilidad a las diferentes excepciones que existen en el aborto. Entonces, este esbozo rápido
de los principales hitos históricos, lo hago para que tengamos presente que el aborto siempre ha existido en la humanidad. El aborto siempre ha sido penado y castigado cuando se practica y se considera que ha sido practicado sobre el feto con vida. Y al mismo tiempo podemos decir que siempre han existido excepciones que permiten abortar en el marco de una racionalidad y de un ethos cultural aceptado. Ha sido el cristianismo el que ha contribuido desde el principio, desde la antigüedad, desde el cristianismo primitivo, a resaltar la importancia del individuo, de la dignidad del feto y por supuesto poner el foco del asunto en el bebé. No solamente en la madre, no solamente en el padre, no solo en el Estado, ni solo en la familia, sino también en el bebé. Y eso es muy importante y eso por supuesto tiene un gran rol dentro de la discusión actual, ¿no? Ahora bien, ¿dónde se practica el aborto en América Latina? Aquí hay tres líneas, podemos decir, que giran en torno al aborto. Hay países donde el aborto no es aceptado para nada. El aborto está prohibido. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, incluso con la situación de salud de la mujer. Hay otros países donde el aborto es aceptado completamente, sin restricción alguna. Y hay otros países donde el aborto está prohibido, pero sin embargo tiene algunas excepciones para ser practicado. De esta manera, los países en América Latina donde el aborto es legal es en Uruguay, en Cuba, en Guayana, en la Guayana Francesa, en Puerto Rico y ahora en Argentina. En los países donde está prohibido sin excepciones es en El Salvador, en Nicaragua, en República Dominicana, en Honduras y en Haití. Y hay otros países donde está permitido abortar, pero solo con excepciones. Y estas excepciones cambian de acuerdo al país. Tenemos, por ejemplo, el caso de Paraguay, de Venezuela, de Guatemala, de Perú y Costa Rica, donde solamente es posible abortar cuando la vida de la madre está en riesgo. Es decir, aquí se escoge entre la vida del feto y la vida de la madre. Y en estos países se opta por la vida de la madre. Para salvar a la madre, entonces se escoge entre una vida y otra y se decide que es permitido el aborto del feto para salvar la vida de la madre. Estas excepciones cambian. Por ejemplo, en Chile, en Colombia y en Brasil anexan otras causales, como por ejemplo, el aborto es posible cuando hay violación o cuando hay inviabilidad del feto, es decir, cuando hay una malformación congénita del feto que son incompatibles con la vida, es decir, ese feto va a morir, bien sea durante el embarazo, al nacer o días después del nacimiento. Y países como Bolivia incluye además de todas estas causales el incesto. Y Belice, además de todas estas, incluye también factores socioeconómicos. Ecuador, por ejemplo, tiene tres causales para permitir el aborto. Cuando está amenazada la vida o la salud de la mujer, cuando hay malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida del feto y cuando hay violación a una mujer con discapacidad mental. Y en México, el aborto es aceptado de ciudad en ciudad y solo en la Ciudad de México y en Oaxaca está permitido el aborto libre sin condiciones durante las 12 primeras semanas de gestación. Como podemos ver, el aborto es permitido de manera libre sin ningún tipo de restricción en algunos países.
no es permitido bajo ninguna circunstancia en otros, y es permitido, o mejor dicho, el aborto está prohibido, pero se permite solo bajo algunas circunstancias en muchos otros países. Por lo tanto, las posturas son diferentes, ¿no? Y son variadas. Por supuesto, el tema, como podemos ver, es bastante complejo en la actualidad. Aquí hablamos entonces del rol del Estado en definir cuándo un aborto es permitido y cuándo no es permitido. Por lo tanto, entra un asunto político, un asunto jurídico. ¿Cuál es el rol del Estado en el tema del embarazo? Recordemos que les dije que en una ocasión en la historia llegó a ser un asunto del que se encargaba el Estado. E incluso en la modernidad llegó a ser un asunto de Estado porque se evitaba con el aborto el nacimiento de un ciudadano. Era visto con categorías políticas ese bebé. Entonces, como se evitaba el nacimiento de un ciudadano, es un tema de Estado. Por lo tanto, el Estado tiene un rol y tiene un juego y unas tareas dentro de este asunto, sin duda alguna, y así siempre ha existido. Y en la actualidad, en el siglo XXI, donde estamos viviendo tiempos seculares para los temas religiosos, es decir, donde las decisiones nacen no solamente por motivos éticos y filosóficos, sino también por motivos del Estado, la religión, en este caso el cristianismo y otras religiones, lo que digan esas religiones pasan de alguna forma a un segundo plano, pues quienes rigen las reglas sociales no son ya las religiones, sino el Estado. Por lo tanto, el Estado juega un papel importantísimo en la construcción del etos cultural que va caminando siglo por siglo durante la historia de la humanidad. En ese caso, Argentina, recientemente, como pudimos ser testigos todos, Argentina entonces decidió promulgar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una ley sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre del 2020. Fue aprobada por la Cámara de Diputados primero y luego por la Cámara de Senadores. Es una ley, por supuesto, que regula la interrupción voluntaria del embarazo, donde el Estado garantiza el sistema de salud para todas esas mujeres que deseen practicarlo y, por supuesto, toda la regulación jurídica que gira en torno al aborto. Ya el aborto en Argentina se podía practicar desde 1921. El Código Penal establecía el aborto bajo dos modalidades: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si el embarazo se debía a una violación o a un atentado al pudor cometido contra la mujer. Entonces, era permitido abortar en Argentina desde 1921 cuando la madre estaba en riesgo de muerte y producto de una violación. En el 2018 hubo un intento de aprobar esta ley. Sin embargo, no pasó en el Congreso. Y fue ahora donde sí pasó y fue aprobado por el Congreso. Ahora bien, esta ley, por supuesto, tiene bastantes puntos controversiales para algunos, muchos puntos a favor para otros. Es una ley novedosa, dicen que es la más novedosa que existe en relación al aborto. Y por supuesto es una ley que busca proteger los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Se permitirá solamente hasta la semana 14, ya tocaremos este punto, hasta la semana 14 inclusive de embarazo. Tiene un plazo máximo de 10 días corridos para que se practique el aborto desde su requerimiento. Es decir, si la mujer lo solicita en la semana 14, corren 10 días, entonces ya estaría practicándose el aborto en la semana 16, al final del cuarto mes de embarazo.
En el caso de menores de 13 años, niñas o adolescentes de 13 años embarazadas que deseen abortar, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En los casos de adolescentes de entre 13 y 16 años, deberá tener un acompañante o referente afectivo. Previa a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante, es decir, debe dejarlo expreso por escrito. Tiene una novedad esta ley en relación con otras, y es que el profesional de la salud, el médico, puede alegar objeción de conciencia. Esto es, que si el médico dice, soy cristiano católico y no estoy de acuerdo con esto, entonces puede, por motivos de conciencia, principios católicos, religiosos, cristianos, éticos, morales, puede abstenerse de practicar el aborto, pero está en el deber, por supuesto, de derivar el caso a la paciente para que sea atendida por otro profesional de manera temporánea y oportuna y sin dilaciones, y por supuesto en otro centro de salud. Todos los centros de salud están obligados a prestar la asistencia para la práctica del aborto, y en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro, requiere atención impostergable en cualquier centro de salud. Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. Es decir, que si una mujer practica el aborto y luego quiere ir a un centro de salud, nadie puede negar la asistencia de salud. Existen entonces obras sociales y prepagas que deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, esta ley prevé la aplicación de la ley número 26.150 de educación sexual integral. Se profundiza esa ley, y esta ley de interrupción voluntaria del embarazo prevé la profundización y la aplicación de esa ley sexual integral. Y por supuesto se modificó el Código Penal sobre los casos, y por supuesto queda redactado que él o la que causara un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante, con prisión de 3 meses a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 de gestación, y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. Y el artículo 86 queda redactado así: no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Bien, en Venezuela el aborto está prohibido, solo es permitido únicamente con una causal: cuando la vida de la madre, cuando la vida de la progenitora, de la gestante, está en peligro. Entonces se escoge, como hay que escoger entre la vida de la madre o la vida del feto, es permitido el aborto, porque si no se escoge, en este caso, es la argumentación jurídica, ética, filosófica, si no se escoge por la vida de la madre, entonces terminan corriendo riesgo de muerte tanto la madre como el feto. En países latinoamericanos, donde la legislación es bastante dura, no importa que la madre corra riesgo de muerte, no se puede practicar el aborto. Y mujeres han tenido que dar a luz fetos muertos porque está prohibido la interrupción del embarazo voluntaria, porque no es posible practicarlo. Bien, entonces esto trae detrás varios debates, al menos 3 debates importantes. Y bueno, y saludo a los que se unen y a los que se han unido y también han continuado viéndonos, a Emmanuel, a Iraíz y también a Juan.
Gracias por estar presente y bueno, y aquí estamos conversando sobre el tema y los diferentes asuntos que giran en torno al aborto. Hay un dato importante que quiero resaltar. Existen al menos 3 debates que giran en torno al aborto. 3 debates ineludibles. El primero es el debate sobre las excepciones. ¿Cuándo o cuál excepción puede establecerse para que el aborto sea permitido desde el punto de vista legal? Para que el aborto sea consentido moralmente, sea aceptado moralmente. Cuando la razón humana nos dice que es posible practicar el aborto. Hay otro debate que es sobre el inicio de la vida. ¿Cuándo inicia la vida? Porque el aborto es considerado homicidio o no cuando se considera que el feto tiene vida. Si el feto se considera que no tiene vida, no es homicidio. Y un tercer debate, que es el debate político y social, qué hacer antes del aborto, qué hacer durante el aborto y qué hacer después, no del aborto, sino a nivel social para estimular que las mujeres no aborten, pero que no desean tener o encargarse de ese niño por causas sociales, existenciales, humanas, etc. Al menos esos 3 debates están en boga en la actualidad y en la contemporaneidad. En torno a esos 3 debates, a las excepciones, a cuándo comienza la vida y al rol del Estado, giran todas las opiniones actuales de la filosofía, de la medicina, de la teología, de la religión, de la ética, de la sociología, de las diferentes ramas de la medicina como la neurología, la obstetricia y otras ramas, por supuesto, del saber humano. Esos 3 debates son debates importantísimos y sobre los que gira en torno todo el asunto. Hay un artículo de un miembro de la Comisión Bioética de México que lo voy a buscarlo aquí para referírselo, que podemos hablar sobre el asunto especial del por qué se permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La ciencia médica, particularmente la neurología, considera que hay vida en el feto después de la vida 12, después de la semana 12ª, es decir, después del tercer mes, cuando se cumple el tercer mes de gestación. Antes, para la neurología, no hay vida en el feto, en el embrión. El embrión deja de ser embrión en esta semana 12 y a partir de la semana 12 comienza a ser feto. Entonces, este es un punto crucial en el conocimiento científico actual que coincide con la intuición, de alguna manera, del feto inanimado y del feto animado. El feto inanimado en la antigüedad era el feto que era considerado que no tenía vida. Hoy considerado embrión, es decir, el bebé en el embarazo antes de las 12 semanas para la ciencia actual no es un ser humano. Y después de la semana 12 sí es un ser humano por el hecho de que es después de la semana 12 que se completa el desarrollo neuronal, la corteza cerebral. Y es allí donde entonces comienzan las funciones biológicas, las funciones nerviosas del ser humano. Antes de las 12 semanas, según la ciencia, no hay dolor.
antes de la semana 12 no existen las dolencias en ese ser humano. Y ese es uno de los argumentos que se usan en la actualidad para definir cuándo comienza la vida. Y la vida comienza entonces, según la neurología, a partir de las diferentes escuelas aceptadas en la gran mayoría, a partir después de la semana 12. Esto, por supuesto, este elemento científico es el que coloca uno de los puntos cruciales para hablar de si hay vida o no en el feto. Con la vida, con el reconocimiento de la vida en el feto, entonces comienzan otros debates acerca de los derechos individuales del ser humano. De allí la importancia de cuándo comienza la vida, un problema, por supuesto, filosófico, médico, teológico. La teología cristiana siempre ha defendido el inicio de la vida desde la concepción. No solamente la teología cristiana, también Platón lo defendía por el tema de la preexistencia de las almas. Es decir, ya existían las almas, existe entonces vida antes desde el momento de la concepción. Otros, como habíamos dicho, consideran que había vida después del nacimiento. Sin embargo, la ciencia, o Aristóteles decía que cuando se movía era el signo de la vida, y cuando tenía percepción de vida ese feto. Si se estimulaba la barriga de la mujer, por supuesto, el bebé se movía, había vida, era el signo de la vida, era esa posición intermedia. Hoy la ciencia ha ido reduciendo esas semanas de embarazo, y para la neurología entonces la vida comienza después de la vida de la semana 12. De allí comienzan entonces los derechos individuales del feto, el derecho del no nacido, el derecho a nacer de ese individuo, el derecho a la seguridad de llevar un embarazo seguro, el derecho a tener una familia, el derecho a la identidad, el derecho a la existencia, el derecho a la vida en sí mismo. Entonces, el problema de todos estos derechos pone el asunto a partir de cuándo entonces el bebé en gestación, el feto, es sujeto de derechos. ¿Desde cuándo el feto es sujeto de derecho? ¿O desde cuándo el embrión puede ser considerado sujeto de derecho? Entonces cabe la pregunta: ¿el embrión con una semana de gestación le caben ya los derechos humanos, los derechos del hombre no nacido, aun cuando la neurología dice que allí no hay vida? Existen muchos argumentos filosóficos que giran en torno a eso. Recordamos, por ejemplo, lo que decía Tertuliano, esa gran intuición de Tertuliano, de usar la metáfora de la vida, de la semilla, del fruto. Existen argumentos de la continuidad del ser. Si un ser no viviente, inanimado, está por ser animado con el desarrollo cronológico del tiempo, hay una continuidad natural en ese desarrollo. Existe el principio también, el principio de la identidad. El principio de la identidad puede ilustrarse de esta manera. Si un mango es un mango porque viene de la semilla de un mango, es lógico que un mango no sea un mango porque viene de la semilla de una guayaba. Entonces, si el mango es mango porque viene de la semilla del mango, ya en la semilla del mango está contenida la identidad de ese mango. Por lo tanto, el principio de la identidad y de la potencialidad de desarrollo de esa vida está contenido ya en la semilla. Por lo tanto, si el embrión tiene vida, si el feto tiene vida después de la semana 12, es porque viene del embrión que según la ciencia no tiene vida.
entonces se puede interrumpir el desarrollo de la identidad de ese embrión contenida en el feto sin que sea considerado algo antiético, algo inmoral, algo no debido, algo punible. Porque la identidad y la potencialidad de la semilla se demuestra en el fruto. Y la potencialidad y la identidad del embrión, que no tiene vida, según la ciencia, se puede ver posteriormente, días después, en el feto. Es posible que se deba proteger el embrión para cuidar el sano desarrollo de la vida que está por nacer, pero que según la ciencia no ha nacido. Son todas preguntas que se coloca la ciencia, que se coloca el derecho, que se coloca la filosofía, que se coloca las religiones y por supuesto a las que hay que atender y profundizar, ¿no? Entonces es un tema con muchas preguntas. Es un tema con muchas preguntas. Las respuestas son también múltiples, dependiendo de lo que se defienda, la postura de lo que se defienda. Sin duda, los fundamentalismos hacen daño, no contribuyen con el desarrollo del etos cultural ni de posturas adecuadas. Es inútil un fundamentalismo religioso que niegue absolutamente el aborto, aun cuando se lleve por delante la vida de la madre. Hay que ponerse la pregunta. Tampoco parece ser una postura bastante aceptable el defender el aborto, sea por la causa que sea. Aquella postura del medioevo terrorista, de terrorismo religioso, de terrorismo de Estado, que por el simple ocultamiento del embarazo conducía a la pena de muerte de la madre, sin duda que es una postura abominable desde el punto de vista humano. Inaceptable seguramente para la sensibilidad del hombre contemporáneo. ¿Será entonces igual de abominable, igual de inaceptable, igual de indiscriminada, igual de irracional la postura correspondiente, pero del otro lado de la mesa, la que acepte el aborto por cualquier causa que se quiera adjudicar, es decir, por la simple y libre, la simple decisión personal de la mujer en este caso? Son posturas sin duda contrastantes que se tocan en ambos lados y al parecer entonces se ha llegado a un consenso y es donde yo quiero entonces ya culminar y poner un poco la atención sobre los consensos que parecieran existir en torno al aborto. Y es el primer consenso. Hay excepciones que parecen ser aceptables desde el punto de vista jurídico, moral y que forman parte del etos humano, es decir, donde el aborto es permitido. Existen excepciones. Esas excepciones varían de acuerdo a los países al menos que hoy las aplican. Y de las varias excepciones que se aplican, 3 parecen ser las que más están siendo aceptadas en todo el mundo, teniendo en cuenta que solo hay 5 países donde no está permitido por ningún motivo el aborto. Y estas son cuando hay que escoger entre la vida del feto y la vida de la madre. Desafortunadamente, hay momentos médicos donde hay que escoger entre salvar la vida del niño y salvar la vida de la madre. Una vida por otra vida. 2 principios del mismo calibre encontrados. Por supuesto, el
Ambos defienden el principio de la vida, ambos defienden la individualidad de la vida, ambos defienden los derechos individuales de cada vida. Pero desafortunadamente llega el momento en el que hay que escoger entre uno de los dos. Este parece ser uno de los principios aceptados en un consenso internacional. Otro, cuando existen malformaciones congénitas incompatibles con la vida del feto. Es decir, cuando la ciencia declara que es imposible que ese niño termine los 9 meses de su embarazo, o que es casi seguro al 100% que morirá ese feto al momento de nacer, o que si nace con vida, horas después morirá. Al parecer, hay un consenso también en torno a esta excepción que apunta sobre todo más a aceptarla cuando el niño muere en el vientre de la madre. Y surge la pregunta, ¿por qué una madre debe esperar correr el riesgo de que su salud pueda empeorar por mantener en su vientre un niño ya muerto? ¿Por qué esperar los dolores del parto, la gravedad que supone el parto cuando ya el niño está muerto? Es posible practicar el aborto en estos casos para evitar que en el parto puedan existir complicaciones para la mujer. Ya el niño está muerto. Parece ser el segundo consenso. Y un tercer consenso, cuando hay violación en la mujer gestante. Esta también se ha dividido en dos: cuando la mujer padece demencia, y otras cuando la violación es en líneas generales, cuando una mujer simplemente es violada. Por supuesto, este consenso gira en torno a la libertad de escoger por parte de la mujer quedar embarazada cuando hay un abuso a los derechos de la mujer, a la misma invasión de la mujer. Y este parece ser entonces el tercer consenso de las excepciones, porque no hay consenso a nivel internacional sobre si el aborto tiene que ser absolutamente ilegal o tiene que ser absolutamente legal sin excepciones. Un segundo consenso que existe es en relación a la educación sexual, y particularmente sobre dos puntos. Hay que formar la conciencia moral del ser humano. Hay que formar la conciencia moral de las mujeres y la conciencia moral de los hombres para poder escoger, para poder enfrentar el drama de ese momento cuando se quiera abortar. Hay que formar la conciencia de la mujer, la conciencia moral del ser humano. Y también sobre los métodos anticonceptivos. Parece haber también un consenso en la actualidad, en la contemporaneidad, de que los métodos anticonceptivos deben ser objeto de educación sexual en la familia, en las escuelas, en la sociedad. Debe proveerlos fácilmente el Estado, deben existir facilidades para el desarrollo científico y para la difusión de los métodos anticonceptivos. Parece ser otro elemento de este consenso. Y también hay un tercer gran consenso, y es el papel del Estado en el tema. Tiene que existir un rol determinante por parte del Estado en la prevención del aborto. Tienen que existir políticas públicas previas que estimulen a no abortar, como por ejemplo el tema de los anticonceptivos, el tema de la educación, por supuesto, sexual, pero también durante el embarazo, políticas públicas que puedan paliar el tema de las condiciones socioeconómicas de la mujer, y también después del parto, el rol del Estado en la promoción de lugares para que se pueda adoptar niños, facilitar la adopción, y de esa manera una mujer de repente pueda decir no aborto, entonces lo entrego en un lugar. Al parecer, estas tres grandes líneas
sobre las excepciones para poder abortar, sobre la educación sexual y sobre el papel del Estado, parecen ser los grandes consensos existentes entre el debate contemporáneo acerca del aborto. Muy bien, entonces quisiera leer algunos comentarios luego de haber hablado yo solo y de haber hecho esta exposición. Quiero saber si han dejado algunos comentarios acerca del tema, ¿no? Por aquí nos hablan de que la semilla es importante. Ciertamente es una gran intuición, un tema sobre el que se puede profundizar, porque ya en la semilla, desde el punto de vista filosófico, la causa es la que contiene el efecto. La semilla es la que contiene el fruto. El embrión, donde supuestamente no hay vida, es el que contiene la vida del embrión, que sí tendrá vida días después. Todo efecto está contenido en su causa, es un principio aristotélico, el principio de la causalidad. Todo efecto, toda vida está contenida en su causa. Todo embrión está contenido en su feto. Toda fruta está contenida en su semilla. Toda vida está contenida en el principio. Y la opinión del padre es otro comentario. Todo queda en manos de la madre. Si yo fuera hombre y quisiera tener a mi hijo, ese también es, por supuesto, un asunto importante. La opinión del padre. La opinión del padre en el debate. Han existido muchos casos donde la mujer quiere abortar y el padre dice, no quiero que abortes. Entonces, ¿qué sucede, por supuesto, en esos momentos, ¿no? La responsabilidad del padre. Porque giran los derechos de la mujer como gestante, como progenitora, giran en torno al tema del aborto, los derechos del padre como progenitor y responsable, además de garantizar la protección de la vida, y también giran en torno los derechos del niño, los derechos del bebé. Por lo tanto, la madre, el padre y el niño, en realidad la familia, esa familia, es la que ostenta todos los derechos en relación a la vida y la que tiene que defender la vida. Saludos, Ian, saludos por allí. Aquí tenemos otro comentario importante, el tema. Muchas manitos, muchos saludos, muchos aplausos. Gracias por sus comentarios, gracias por estar presentes. Sin duda es clave para entender mejor la polémica actual. Claro, es imposible atender el tema del aborto hoy si no se mira la historia. El tema del aborto es uno de los grandes temas de la humanidad y no se puede sentar postura, no se puede defender la vida si se ignora el pasado. Leyendo el pasado, leyendo la historia, conociendo el pasado, conociendo la historia, conociendo el tema, lo que es importante, lo que no es importante, los puntos neurálgicos sobre los cuales gira el tema, son fundamentales conocerlos para saber qué es aceptable y qué no es aceptable. Porque se puede caer en un fundamentalismo religioso donde se diga, yo acepto la vida desde la fecundación y no acepto el aborto en ningún caso. Eso, a mi modo de ver, muy personal, como cristiano, como teólogo, como católico, como ser humano, como investigador, como hombre, me parece una postura irracional, una postura poco aceptable, porque se termina haciendo daño a otras vidas y se termina incluso quizás haciendo daño a dos vidas, tanto a la vida de la madre como a la vida del feto. O posturas políticas donde lo único que importa es la aceptación del aborto sin más, sin razonar si una decisión irresponsable, una decisión infundada, una decisión arbitraria, una decisión sin fundamento debe aceptarse sin más. Creo que ambas posturas son extremistas.
creo que es importante defender la vida. Creo que hay que optar por profundizar la defensa de la vida, la cultura de la vida, y creo que es importante evitar la cultura de la muerte. A veces caemos o a veces nos hacemos partícipes de la cultura de la muerte por ignorancia, por insensibilidad y simplemente por no conocer los temas, por no preocuparnos humanamente por conocer las posturas y las cosas, ¿no? Gracias, Ian, por esta clase de historia, doctor Ian Carlos. Gracias, gracias. Gracias por el tema. El tema es muy interesante. El internet no me ayuda. Quedará grabado, sí, precisamente para las personas que no puedan conectarse por los temas de la luz, por los temas del internet. El programa lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV. Gracias por todos los que se han unido, por los diferentes saludos. Gracias por la recepción del tema. Gracias por todos los aplausos y por todas las felicitaciones y las participaciones en el tema. Sin duda que el tema del aborto es uno de los grandes temas de la humanidad actual. Siempre ha existido, siempre ha sido castigado y penado. Varían, son las penas, a veces multas, a veces prisión y a veces hasta la pena de muerte. Algunas han sido ligeras, otras han sido abominables. Han existido extremismos en la historia, extremismos que hay que evitar, que hay que no construir por el sano desarrollo de la humanidad. El tema del aborto es un tema donde convergen las diferentes disciplinas humanas y sociales, la filosofía, la teología, las ciencias médicas, la ética, la bioética, el derecho, la política, la sociología, demografía y diferentes temas, tópicos y pareceres que se tocan y se entrecruzan, y donde además está la particular sensibilidad del ser humano, porque todo lo que hablamos aquí es historia, todo lo que hablamos son argumentos teóricos que por supuesto tienen en cuenta la sensibilidad del ser humano, la sensibilidad particular de la mujer. Entonces creo que es un tema de crucial importancia que no se puede tocar a la ligera, sobre el que no hay que opinar a la ligera y sobre el que tenemos que aprender, sobre el que tenemos que preguntarnos muchas cosas para saber cómo enfrentarlo y cómo educar a nuestros hijos. Es un tema importante porque a partir de nuestra opinión educaremos a nuestros hijos, a partir de nuestra opinión construiremos sociedad, construiremos familia y construiremos, por supuesto, opinión pública. Gracias por la participación de todos. Estaremos siempre ahora bajo este nuevo formato de Abajo para Arriba en vivo. Y gracias por acompañarnos en este primer de Abajo para Arriba en vivo. Gracias a todos y les recuerdo que podrán ver este programa colgado en nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV. Gracias por la participación de todos. Saludos amigos. Buenas noches a todos.